En este video hablaré sobre las estructuras en C, aclarando lo que son, cómo se declaran, cuándo se deberían usar y nombrando algunos detalles importantes que respectan a la memoria. Las estructuras permiten que múltiples variables o funciones sean agrupadas en un tipo de elemento que puede ser instanciado o referido, facilitando el acceso a sus miembros de una forma ordenada y repetible, mejorando la portabilidad de código, legibilidad y lógica. A continuación veremos cómo se declara una estructura y cómo se utiliza básicamente. Iniciaremos escribiendo struct, seguido del nombre identificador de la estructura, en este caso le pondremos sensor, luego los corchetes, y vamos a empezar a declarar los miembros. Vamos a tener un entero que se llama medición, un arreglo de caracteres de longitud fija llamada id, y un flotante para la medición convertida. Luego tenemos que poner un punto y coma al final del corchetito, y así hemos definido una nueva estructura. Entonces ahora voy a crear una instancia. Y puedo crear una instancia entre el corchete y el punto y coma. Por ejemplo, pongo sensor-1 y si quiero un sensor-2, ¿ok? Y ahora sin ningún problema podría acceder a los miembros. Escribiré sensor-1 punto para acceder al miembro que yo desee. En este caso voy a acceder a medición y voy a asignar el valor 1. Y simplemente copiaré y cambiaré aquí el sensor a -2. De forma que ya estoy alterando al miembro de la instancia correspondiente, que ahora es sensor 2. Le vamos a cambiar el valor a 20. Y aquí voy a sobreescribir el arreglo de caracteres de cada instancia correspondiente, con los valores SNM01 para el sensor 1 y SNM023 para el sensor 2. Y bueno, luego de haber escrito los miembros de las variables que nacen de esta estructura, procedo aquí a imprimir la información. Fíjense cómo el formateador es el mismo en ambos casos, y fíjense cómo acá no cambia el nombre de los miembros, pero sí cambia el nombre de la instancia. De forma que aquí estoy imprimiendo el ID del sensor 1 y la medición del sensor 1 y el ID del sensor 2 y la medición del sensor 2 en esta otra línea de código. Y se me olvidó poner los retornos de carro y de línea. Entonces vamos a correr y como pueden observar se imprimió cada información según corresponde. Perfecto, esta es una inicialización que se realiza en tiempo de compilación. Por lo tanto, también podría ser posible inicializar de otra forma para que en vez de estar asignando los valores por defecto en esta sección del código que yace en el runtime, podamos asignar los valores predeterminados en tiempo de compilación también. Y eso lo realizaremos así. Escribimos struct sensor y luego el nombre de la instancia. Por lo tanto, como ya los declaré acá, voy a borrar estos de aquí. Y lo que haré a continuación es escribir punto medición y darle los mismos valores que están acá. Entonces voy a poner igual 1 e igual 20. Ahora separo por una coma para indicar otro miembro. Entonces voy a copiar los textos según correspondan. Y como ya terminé de asignar en tiempo de compilación, voy a borrar estas asignaciones en runtime. Y correremos el código nuevamente. Bueno, y claramente funciona, si no, no te lo estaría mostrando. Ahora hablaré brevemente de lo que ocurre en la memoria cuando utilizamos las estructuras. Resulta ser que para cada instancia que sea una estructura, en este caso del tipo measure, cada uno de sus miembros, en este caso menum, temp e id, van a ser alocados en memoria de forma consecutiva siempre y cuando no sobrepasen un bloque de memoria según la arquitectura que estemos ocupando. Idealmente la memoria debería quedar de esta forma. menum solamente ocuparía un byte. Por lo tanto, queda ubicado ahí. Float ocuparía 4 bytes, por lo tanto, iniciaría desde la siguiente posición de memoria libre y ocuparía 4 bytes en adelante. De igual forma, en este caso, para id, que está declarado como un arreglo de caracteres de 4 elementos, por lo tanto, como cada elemento usa un byte, vamos a partir desde la siguiente posición de memoria libre y comenzaremos a ocupar de ahí en adelante 4 bytes. Ya saben, memoria, memoria, memoria. Entonces, ¿cuánta memoria ocupa una estructura? Bueno, dependerá de sus miembros. Tal vez. Entonces en este caso tendríamos un byte más 4 bytes más 4 bytes. Por lo tanto en total serían 9. Bueno, vamos a ver qué ocurre en la práctica. Como pueden ver, aquí he definido la estructura del ejemplo y aquí estoy imprimiendo su tamaño. Así que le doy a correr y bueno, debería darnos 9, ¿no? Y nos da 12. Ojo que esto está corriendo en un sistema donde se accede a memoria de a 4 bytes. Ahora correré lo mismo pero en un Arduino Uno, que como ustedes saben, el bus de memoria es de 8 bits. Dejo abierto el terminal. Y como pueden ver, aquí me aparece que la memoria que ocupa es de 9 bytes. ¿Por qué crees que pasa esto? Déjamelo en los comentarios.
A continuación vamos a ver cómo se pasan las estructuras por valor a una función y también cómo definirlas como un tipo de dato. Pero antes de eso me gustaría explicarte por qué deberías usar estructuras, o dónde es donde yo más las ocupo. En el fondo, las estructuras son lo más parecido a una clase en C, respecto a las clases que existen en los lenguajes orientados a objetos, entre comillas. Entonces nos sirven para condensar información. Así que te pongo el siguiente caso. Si quisiéramos hacer esto sin una estructura, tendría que ser algo más o menos así. Tendríamos que codificar todo esto para un sensor. Y si quisiéramos hacerlo para más sensores, entonces tendríamos que prácticamente copiar esto para la cantidad de sensores que tengamos y cambiar todos estos numeritos sin equivocarnos. Entonces, y bueno, ahí tenemos declarado ya las variables correspondientes para 4 sensores distintos. Entonces, claramente aquí es cuando nosotros tenemos que reconocer que en el fondo hay una estructura, hay un orden, hay un patrón, se repite todo el tiempo los mismos tipos de variables. Junto con ello también es como si correspondieran a un cierto contexto. Es decir, si yo tengo más sensores de este tipo, siempre voy a necesitar exactamente lo mismo. Y ahí es donde uno piensa, necesito una estructura o necesito una clase. Entonces, bueno, en vez de hacer esto, claramente definimos la estructura y punto. De esta forma, crear un nuevo sensor es básicamente esta línea de código y esta línea de código y así. Es mucho más ordenado y más condensado. Y por si te lo preguntabas, sí, acá también podemos tener punteros, incluso punteros a funciones o punteros a otras estructuras. Pero eso tal vez más adelante, ¿ok? Ok, volviendo a lo básico. Vamos a ver cómo pasar las estructuras a funciones. Con la explicación que ya viste de cómo se altera la memoria al momento de crear una estructura, entonces comprenderás que no es nada distinto de lo que ya has hecho. Al menos cuando pasamos parámetros por valor. Por ejemplo, voy a crear una función foo y lo que hará será simplemente retornar una conversión en el parámetro de la medición de alguna instancia de esta estructura. Por lo tanto, esperemos que aquí vamos a recibir un entero, ¿ok? Iniciaremos de esta forma. Int x, o mejor int medición. Y bueno, ahora que me doy cuenta, lo mejor será que esto retorne un flotante. Y lo que retornará será la medición por 2.5. Claramente aquí voy a hacer una conversión explícita primero. Y listo, esta es nuestra función. Por lo tanto, aquí lo que hago es que estoy imprimiendo el valor de la medición primero y luego el valor de la medición luego de pasar por la función foo, que está acá. Aquí está foo. Fíjate que le estoy pasando en el fondo como parámetro el miembro que yo quiero que pase a esta función, que en este caso es la medición. En el fondo le estoy diciendo, ok, accede al sensor 1 y entrega el valor que tiene en la medición. Así que por lo tanto esto no tiene nada de distinto de, por ejemplo, decir foo y pasarle un número directamente. En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Entonces ejecutamos y claro, como medición era 1, medición-c es 2.5. Perfecto. Pero fíjate que en el fondo, si nosotros sabemos que esto siempre va a estar accediendo a una estructura, entonces en vez de pasarle el valor que nosotros queremos que acceda de la estructura, pasémosle la estructura y que acceda a su valor. ¿Se entendió? Aquí es lo que voy, que en el fondo hagamos que esta función reciba una estructura como parámetro. Entonces aquí le voy a poner sensor, o mejor dicho, sensor, porque lo voy a poner en español, entonces sensor convertir medición. ¿Ok? Entonces acá, en vez de un parámetro entero, le voy a pasar una estructura. Y en este caso la estructura es de tipo sensor, ¿ok? Entonces le voy a pasar acá sensor. Pero fíjense cómo aquí esto me tira un error. Eso es porque sensor no es un tipo, sino que en el fondo sensor como tal es una estructura y nosotros tenemos que decirle que le vamos a pasar una estructura de tipo sensor, ¿ok? Entonces aquí a la estructura le pondré S, simplemente. Por lo tanto, ahora lo que quiero hacer es que quiero acceder a la medición de la estructura S. ¿Y cómo lo hago? En este caso estoy pasando la estructura por valor, no por referencia. ¿Y qué es por referencia? Bueno, estate muy atento a mis videos sobre punteros. Entonces lo que corresponde acá es decir s.medición. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, te voy a pasar una estructura sensor como parámetro y luego quiero que accedas al miembro medición de esa estructura que te pasé. Por lo tanto vamos a implementar esto acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Solamente pasar sensor-1, porque esta es la estructura. Vamos a guardar y correr el código y nuevamente aparece el mismo valor. Y bueno, fíjate que en el fondo acá no estamos escribiendo el valor de medición-c de la estructura,
En el fondo aquí estamos imprimiendo el valor que tendría hacer la operación de conversión sobre el valor medición. Pero no estamos sobreescribiendo medición-c de la estructura, fíjate. Y en este caso, si quisiéramos hacer eso, deberíamos tomar esta función, ponerla por aquí afuera y asignar el valor que retorna al miembro medición-c de sensor-1. De esta forma, ahora podría pasar este valor aquí, y ahora sí que sí, esto tiene más sentido. Fíjense que ahora sí medición-c está mostrando el valor de sensor-1.medición-c. Nuevamente, si corremos, tenemos exactamente el mismo valor. Pero ojo que aquí va a ocurrir un problema. Esta implementación yo encuentro que está muy buena, porque en el fondo aquí es muy difícil equivocarse. Le estamos pasando directamente la estructura y esta función es la que maneja dónde accede a qué cosa. Pero luego esto de aquí está un poco feo. Porque en el fondo uno podría decir, claro, pero si ya estamos pasando la estructura aquí adentro, ¿por qué no mejor modificamos este miembro dentro de la misma función? Entonces vamos a hacerlo. Pero si es que tú ya sabes bien cómo se forma la memoria dentro de las funciones, sabes que esto que voy a hacer va a fallar. Vamos a eso. A lo que voy es que entonces si estamos pasando la estructura como un parámetro a esta función, podríamos hacer lo siguiente. Podría tomar esto, ponerlo aquí arribita y decir que ese punto medición-c sea igual a esto. De hecho, lo que estamos haciendo acá es exactamente lo que teníamos antes, que era esto. Entonces, bueno, como yo aquí ya modifiqué la variable, teóricamente, que en verdad no es así, no tengo por qué retornar un valor. Entonces, salgo de aquí. Y bueno, entonces ya no necesito esto, porque creo yo, que al haber pasado la estructura, entonces ahora, como ya la pasé como parámetro, aquí estoy sobreescribiendo sus miembros de inmediato. Vamos a ver si funciona. Entonces teorizo que esta operación de acá ya modifica de inmediato el miembro medición-c de sensor-1. Y bueno, aquí no hay que cambiar nada porque eso ya lo estoy pasando. Entonces vamos a correr el código. Y falló. Medición C vale 0. Entonces esto de esta forma no funciona. ¿Y cómo podría hacerse funcionar? Bueno, estén muy preparados para el video sobre punteros a estructuras. Así que si esto te confundió y quieres que haga un video exclusivamente sobre esta temática que tiene que ver solamente con memoria, déjamelo en la caja de comentarios. Entonces, como esto no funcionó, vamos a volver a nuestra implementación anterior. Ahora también existe otro detallito más que me gustaría compartir, que es que si a usted no le gusta escribir todo esto para declarar una variable o para pasarla también a funciones y cosas así, lo que pueden hacer es definir esto como un tipo. De forma que si utilizan el identificador typedef, ya no es necesario que utilicen la palabra struct aquí. Entonces lo borramos, con la única salvedad de que también hay que poner esto aquí. Entonces ahora corremos el código y funciona. Si lo deseas, también puedes borrar el nombre de la estructura, de forma que esto se define como una estructura anónima. Y en verdad esto se utiliza más cuando tenemos estructuras dentro de otras estructuras o, en el fondo, estructuras más complejas, incluso con uniones o cosas así. Eso nos permite acceder a los miembros de otra forma y es algo más avanzado, así que quedará para el futuro. Como pudiste ver, en este video no di muchos ejemplos de cómo yo utilizo las estructuras, porque en verdad las utilizo mucho más con punteros. Y sí, el siguiente video es de punteros a estructuras, por lo tanto asegúrate de ver el video de punteros antes de llegar a ese. Espero te haya servido el video. Recuerda dejarme un like, deja un comentario, dale click a la campanita y ya tienes una nueva herramienta, las estructuras, así que corre a corregir tu código. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.